días, sábado y domingo, brindándoles a ustedes orientación médica gracias a que hemos contado con la participación de muchos especialistas que pues de buena forma han venido para ser entrevistados por nosotros y así abrir también más adelante las líneas telefónicas durante media hora y que ellos respondan las consultas que ustedes tienen de manera directa. Así que es momento de darle la bienvenida al doctor Arturo Ávila, quien es un especialista en nefrología en nuestro país y además es el presidente de la Asociación Médica del Hospital Mario Catarino Rivas. Así que pues es para nosotros un placer, doctor, contar con su presencia hoy y pues gracias por haber aceptado la invitación que fue prácticamente a último momento. Sí, bien. En primer lugar, manifestar nuestro agradecimiento hacia ustedes, hacia el canal, por permitirnos acercarnos a la población y poderle brindar nuestras orientaciones generales que deben de tener ante esta actual pandemia que sabemos nosotros que ha afectado a nivel internacional, a nivel mundial y que por el momento también nuestro país no ha sido la excepción. Y debido a las condiciones propias geográficas de nuestro sistema sanitario, nosotros podemos ver que ha tenido un impacto bastante intenso en nuestro país y es por eso que nosotros tenemos que mantener informada a la población de una forma veraz acerca de lo que está aconteciendo. Así es importante lo que usted plantea, tomando en cuenta lo vulnerables que somos ante esta pandemia, producto de un sistema de salud bastante frágil, usted lo ha dejado claro, y así muchos otros países en el mundo que tampoco habían puesto tanto interés en la salud hasta este punto, donde ya se dan cuenta que es fundamental tener instituciones de salud fortalecidas y además de esto, tener en buen estado los hospitales y que los especialistas cuenten con las condiciones adecuadas para poder hacer su trabajo. En ese sentido, doctor, háblenos sobre su percepción, el panorama actual, especialmente para San Pedro Sula. Sabemos que en el departamento de Cortés hay un aumento de casos, seguimos siendo el departamento con mayor cantidad de casos registrados. Tegucigalpa en este momento está prácticamente detrás, como departamento Francisco Morazán está prácticamente detrás de Cortés, sin embargo hay una diferencia en cuanto a cómo se ha abordado la pandemia en ambos lugares. Denos su opinión al respecto. Muy bien, gracias. Hay que tener en consideración de que esta es una epidemia, una pandemia, porque ya es una afectación a nivel mundial. Son pocos los países que se exceptúan de esta situación. Las pandemias, como todas las otras en el mundo, han tenido estas características de un comienzo en un momento determinado y que comienza comienza con una curva de aumento exponencial y que es así como actualmente la tenemos en el país. ¿Qué nosotros tenemos que entender esto? Nuestro sistema de salud, muy frágil y un poco descuidado, podríamos decir, ha permitido o ha condicionado para que esta pandemia tenga un impacto, por así decirlo, más de lo esperado en nuestro país. Y si usted ve, solo es de que nosotros examinemos cuál es el comportamiento de las cifras a nivel epidemiológico, a nivel de América Central, de Centroamérica, vamos a decir, donde incluye los países del Caribe y los países de Centroamérica, de América Central. Si usted ve esto, tenemos un crecimiento de que solo está República Dominicana, Panamá, y seguidamente seguimos junto con Guatemala con números muy parecidos en cuanto al comportamiento de esto. Hasta donde vimos ayer el último reporte son 15.900 infracción, ya casi llegamos a los 16.000 a nivel nacional. Cuando nosotros analizamos cuál es el comportamiento de la letalidad de estos, realmente nosotros estamos como el comportamiento de la media a nivel internacional. La letalidad de este virus es alrededor de un 3% en lo que se reporta. Letalidad nos referimos que del 100% que le da, cuál es el número de personas que mueren producto de estas infecciones. Para
para decirle un poco en el comportamiento nacional, nosotros podemos ver que el departamento de Cortés es el que ha tenido un impacto de verdad que yo creo que en los otros países de Centroamérica no ha sido tan así, porque si usted ve, siempre son las capitales políticas las que más se afectan, o sea, las principales ciudades son las más afectadas. En este caso, ser Tegucigalpa el más afectado, si exactamente, comparamos a otros países. Exactamente, pero la característica de nuestro país, de que existe una capital industrial y una capital política, y la capital industrial realmente tiene una hegemonía que la ha tenido por siempre, históricamente. Aquí es donde está la fuerza productiva del país. Esto hace de que la llegada de personas extranjeras, y fue por eso Cortés el principal sitio donde tuvimos este impacto, y que sí ha mantenido, por así decirlo, durante toda la pandemia, con un alza superior a los otros departamentos, incluso que Francisco Morazán, que es la capital política del país. Entonces, ¿qué pasa con San Pedro Sula? La ciudad es una ciudad que por su productividad, que por sus fábricas, que por sus maquilas, que por todo este movimiento, hace que haya un movimiento de nuestros compatriotas y que se pongan en contacto de repente con gente que son supervisores, administradores que vienen de otro país, y eso ha permitido, es una de las hipótesis que tenemos, que Cortés haya sido el centro. Y si usted ve, dentro de Cortés Villanueva, ha sido como quien dice el epicentro de esta pandemia. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso de pandemia, de virosis a nivel mundial, y que ha tenido el impacto en nuestro país que ya todos nosotros conocemos. Sí, al principio sí fue Villanueva donde se empezaron a dar más casos, pero luego San Pedro Sula creció de una forma que asustó a todo el mundo. Y en este punto, por ejemplo, en San Pedro Sula se maneja que ha pedido ayer la corporación municipal el cierre de la ciudad, puesto que ya se conoce que el sistema de salud antes del COVID-19 estaba en unas condiciones bastante terribles. Con el COVID-19 está en una situación bien compleja. En ese sentido, ¿qué opinión tienen ustedes con respecto a la petición que ha hecho la Corporación Municipal de cerrar nuevamente San Pedro Sula, en el sentido de que se había dado pues una venia para que el comercio empezara a abrir sus puertas y atendiera a la ciudadanía? Muy importante lo que usted nos manifiesta, creo que es algo muy acercado a la realidad. Si usted puede ver, de hecho, como médicos estuvimos en luchas para que el sistema de salud se fortaleciera y se mantuviese con las características de ser un servicio público gratuito. ¿Qué es lo que nosotros vemos actualmente? Y es algo que es importante mencionarlo. Si usted ve, la actual pandemia lo que hizo es poner de manifiesto la precariedad de las condiciones que ya existían. O sea, de una u otra manera, las cosas estaban así en condiciones críticas, pero públicamente no se conocían y no se daban a conocer y no se sabían, y no era de conocimiento general de la población como ahora lo es. O sea, la pandemia, para mí lo que ha hecho, y para percepción de muchos, lo que ha hecho es poner en evidencia esta situación que hemos tenido ya en el país con condiciones muy críticas. Ahora, las particularidades de nuestro sistema sanitario es que hace, porque eso es lo que hemos exigido, pues hemos exigido de que haya del presupuesto general de la República que se destine un mayor presupuesto para salud, como también para educación, pero en este caso en particular para salud, manejado de forma transparente. Creemos que son medidas importantes que debemos de tomar en este momento. Ahora, lo que usted me decía con respecto a la ciudad, si usted analiza el comportamiento y el crecimiento de los casos confirmados, casos positivos diarios, si usted analiza la curva, no es una curva que ha ido y que esté estable. Si usted la ve, es una curva que ha ido en crecimiento, y cada día, si usted ve las cadenas nacionales que hay prácticamente todos los días, usted ve que todos los días nos reportan un número mayor, y es un número mayor que quiero ser simple al decirlo, y perdón si redundo, ¿va? Es un número que es mayor, y el día de hoy es mucho mayor que el anterior. Sí. Entonces eso quiere decir que es un crecimiento exponencial. Si usted ve el último reporte de ayer, son casi 16,000 casos
activos en el país, confirmados. Entonces, eso quiere decir de que hay que tomar las medidas, que este es el momento de, como quien dice, mantener esas medidas, de ser fuertes y de mantener una, por así decirlo, ahorita es el momento de que estas exigencias que se han estado haciendo de cierre de la ciudad, de mantener el confinamiento, de todas las estrategias, no es el momento de quitarlas, no es el momento de irse para atrás. Creemos que si las medidas se mantuvieron cuando los números, solo es que las analicemos, si estas medidas se mantuvieron cuando estos números eran mucho menores, estamos hablando de que empezamos con números y tomando medidas con 190 casos confirmados. Ajá, ¿y cómo es que cuando habían 190, 2.000, 3.000, 4.000 y ese crecimiento exponencial, y ahora que tenemos 16.000 es cuando nosotros vamos a soltar, como quien dice, las medidas que se han estado implementando? En ese punto, la posición entonces del gremio médico en sí es que las medidas sean más estrictas y que este no es el momento para dar esta reapertura tan amplia al comercio. Exactamente. La reapertura amplia y conocida como reapertura inteligente hay que entenderla como país, y los que toman decisiones deben de entender que la apertura inteligente no debe ser simplemente, como quien dice, para darle, como por así decir, para estimular o para que la economía no se caiga. ¿De qué sirve de que esto lo vayamos a hacer ahorita, que tomemos estas medidas, pero que tenga un impacto que a posterior sea peor? Y que sea tomar este tipo de medidas, que lo que nosotros obtengamos de esto nos quejemos y suframos de lo trágico que surja de esto por mucho más tiempo. Entonces, creemos que ahorita el comportamiento no ha tomado, por así decir, el comportamiento epidemiológico no ha tomado características conocidas, confiables, en las que nosotros podamos tomar decisiones de ese tipo ahorita. Lo que el mundo está haciendo y lo que desde el punto de vista epidemiológico de todos los especialistas de las diferentes ramas de la medicina se aconseja es que se mantengan las medidas, es que en este caso San Pedro Sula, Cortés, Tegucigalpa, Francisco Morazán, como departamentos, son los principales departamentos donde más fuerte está la epidemia y donde más fuerte se tienen que tomar estas medidas. Ahora bien, usted y yo conocemos las condiciones de Honduras, económicamente hablando, qué porcentaje de los ciudadanos trabajan del día a día, viven de eso. ¿Cómo se puede hacer para brindarles a ellos el apoyo que necesitan? Es decir, ¿usted sí considera que el Estado sea capaz de brindarle el apoyo a esta gente que necesita? Precisamente la existencia de un Estado es eso, es salvaguardar las vidas, la vida humana. El fin supremo del Estado es el hombre, es la vida del ser humano, es la felicidad del ser humano. Entonces, por lo tanto, los Estados tienen que tener o deben tener la capacidad para hacerle frente a esta situación. Las medidas de confinamiento deben de ir acompañadas de las medidas que debe de tener el Estado para proveer a esta gente los insumos mínimos para la subsistencia en todas el sentido amplio de la palabra. En algún punto tuvimos una conversación con un economista, un analista, quien nos planteaba que de los recursos que se estaban destinando para la emergencia podía también destinarse cierta cantidad para brindarle a esta gente que vive del día a día, pues apoyo económico, para que así ellos no se sintieran tan ahogados y no sintieran esa necesidad desesperada de salir. ¿Qué piensa usted al respecto? Exactamente. Es que esto es algo que ya ha sido aplicado en otros países y no es algo, como quien dice, no es un invento y no es algo extraño que lo vamos a sacar de un lugar inesperado, sino que existen recursos del Estado destinados para esta emergencia, y de hecho a través de decretos en el Congreso Nacional y a través de las decisiones se han destinado recursos para esto. Entonces, lo que nosotros exigimos como gremio y como ciudadanos que a la vez somos de esta querida patria es que se destinen realmente esos recursos y que se manejen de forma transparente y que lleguen para los fines que se han establecido de proveer a la población más vulnerable de los recursos necesarios para poder sobrevivir y poderle hacer frente y poder tomar las medidas que se requieren. Sí, sobre todo ahorita que aumentó la preocupación por tanta controversia que, lo sabemos, se dio en torno a los hospitales móviles. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo,
que usted, como presidente de la Asociación Médica del Hospital Mario Catarino Rivas, donde se les prometió que va a haber un hospital móvil justamente al lado donde están las emergencias, una extensión que se hace del hospital para tener un área específica para eso. Fíjese que aquí le voy a, como quien dice, recalcar algo que ya lo mencioné. Ya se destinaron los recursos para fines que los vamos a definir como país, de qué manera los vamos a utilizar, por así decir. Quien toma las decisiones dijo hospitales móviles. Bueno, de repente otros países no están haciendo hospitales móviles, están haciendo centros de atención de mayor calidad, con mayores capacidades, y que se tiene una mejor cobertura y una mejor accesibilidad y un mejor manejo de la población de estos países vecinos, ¿va? En nuestro país se tomó la decisión de los hospitales móviles, realmente no hemos visto, y como usted sabe todo lo que se ha manejado, no hemos visto el impacto real y no los vemos esos hospitales dando la cobertura que se debe de dar. No es la esperada, no es la que necesita el país, y por lo tanto creemos que es una medida que no ha tenido el impacto que realmente necesita el país. Nosotros exigimos que esos recursos destinados, usted dice, este recurso lo voy a utilizar para esto, tenemos que utilizar los recursos para lo que destinamos, no tanto como para la compra a veces de materiales que de una u otra manera en algún momento se prestan como para poder hacer manejos inadecuados de estos fondos, sino que tenemos que utilizarlos con recursos que, digamos, si podríamos hacer una institución, un centro de captación de pacientes, de manejo de estos pacientes con mayores capacidades, sí, y que sean más duraderos, esa sería una mejor estrategia. Sí. Pero nosotros, como médicos, como gremio y como compatriotas, lo que estamos exigiendo es que se use transparentemente estos recursos y que se intensifiquen o que se masifiquen estos recursos que realmente están ahí y que pueden ser utilizados. A veces, como país, hay que priorizar. Si usted dice, este es un país que si estamos en guerra, entonces hay que priorizar seguridad, hay que priorizar la parte militar. Pero si no estamos en guerra, debemos nosotros priorizar de estos recursos que tenemos y decir, lo vamos a destinar en este momento a salud, que es que usted ya sabe el impacto. La mayor necesidad. Sí. Por otra parte, hay algo que no abona en todo esto y que genera que haya un crecimiento exponencial de casos, y es el comportamiento de algunos ciudadanos, muchos porque no creen en lo que dicen las autoridades, piensan que es parte de una pantomima y que esto es todo un show. Pero no se dan cuenta de que no es una cosa solo de Honduras, sino a nivel internacional. O sea, es una cosa que está afectando a muchos países en el mundo. En ese sentido, hay también parte de responsabilidad de muchos ciudadanos que salen, se arriesgan. Sabemos que algunos tienen necesidad, pero también hay una responsabilidad propia al cumplir o no cumplir, más bien de aquellos que no hay distanciamiento, no usan mascarilla. Aquí hay una conjunción de elementos, como usted misma lo mencionaba, y es que parte es que nuestros compatriotas, la inmensa mayoría, vive del día a día, vive de lo que vende en la esquina, del que vende chicles, del que vende verduras, del que se dedica a diferentes negocios o diferentes formas de relación de producción. Entonces, es bien difícil cuando uno va a quererle decir a esa gente, incluso que nos ve pidiendo que se mantengan este tipo de medidas, es complicado porque nosotros sabemos que nuestro pueblo es carente de recursos, es una población muy pobre y que no cuentan con los recursos necesarios para poder decir que van a estar solo en la casa. Ahora, lo que usted nos decía con respecto, hay mucha gente, y eso es esperable en todas las sociedades, siempre va a haber un grupo de gente que no cree, que no toma las medidas, que hay que concientizarlos más, y para eso debe ser, como quien dice, el fin de la existencia de este medio y este programa, como usted lo está haciendo hoy, para informar a la población. Esta es una epidemia que nosotros sabemos que toda la población está expuesta, y que como nosotros revisamos, de hecho comentaba con una doctora que es epidemióloga, que lleva el control a nivel de la zona, de nuestra zona, de cómo ha sido ese comportamiento. Yo le decía que en el número en la medida en que se va haciendo un mayor número de pruebas para COVID-19, pruebas rápidas,
es que vamos viendo ese crecimiento exponencial. Pero ¿qué es lo que esto demuestra? Y esto es importante que la población lo sepa. Que entre mayor número de pruebas nosotros realizamos, mayor número de casos encontramos. Y es por eso que nosotros vemos ese crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que esto nos habla, siendo práctico? De que en la medida que hacemos mayor número de pruebas nos damos cuenta de cómo realmente está el comportamiento en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacíamos menos pruebas, de repente la gran cantidad de pacientes estaban infectados, pero no lo sabíamos. Ahora, la población tiene que saber que el 85% aproximadamente de estos pacientes que se infectan van a evolucionar hacia la curación de forma natural de la enfermedad sin complicaciones mayores, con síntomas leves, muy leves o a veces sin síntomas. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona que tiene el virus puede infectar a otra persona que de repente no va a tener la misma evolución natural, exitosa y positiva que la tuvo. Sí. Porque Doctor, no es lo mismo que una persona menor de 50 años, menor de 60 años se infecta y si no tiene factores de riesgo como enfermedades crónicas, entonces de repente él cursa hacia la evolución de la curación de la enfermedad sin síntomas. Ahora, pero si es una persona vulnerable, la cual se infectó a partir de otra que realmente no tenía riesgo, en caso de él no le va igual. Y es por ahí que nosotros vemos que tenemos esta letalidad del 3% de los infectados. Doctor, cuando hablamos de que hay un 85% de la población, y esto no solo en Honduras, en el mundo, que va a salir de esta enfermedad de una forma leve, con síntomas moderados. Por ejemplo, expertos en otros países hablan de que para salir del COVID-19, cuando tienen sintomatología leve, pues se va a requerir de atenderlo como una gripe de las que ya nosotros hemos atravesado, con reposo, con hidratación, con acetaminofén. En ese sentido, ¿qué opina usted de este tratamiento que se le está dando a la población de manera masiva cuando se dice que es un paciente que tiene síntomas leves, maíz específicamente? Mire, mi apreciación personal y creo que es el sentir de nuestro gremio, es que debe de existir un mecanismo mediante el cual haya una selección más precisa de los pacientes a los cuales se les va a dar el tratamiento, porque usted misma, y de hecho noto que está bien informada, lo acaba de decir cuál ha sido el comportamiento en otros países. Si el comportamiento es a la curación entre un 80 y un 85% de forma natural, entonces uno dice, ¿cuál es el sentido de la aplicación de forma masiva? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque hay que ver que no todos los medicamentos que se usan tienen sus reacciones adversas, pueden tener reacciones. Entonces, debe de existir un comité de vigilancia ético, epidemiológico, que defina de mejor forma la aplicación de estos tratamientos. Hay tratamientos, todos los tratamientos propias apreciaciones como las que le acabo de mencionar y que van dirigidas en ese sentido. Los medicamentos de uso todavía experimental no deberían de ser aplicados de forma masiva en la terapéutica o de forma masiva a nivel asistencial como sistema de salud. ¿No considera usted que el hecho de creer que hay un tratamiento que va a contraatacar la enfermedad puede generar en la población también esa confianza de que, si tomo maíz voy a estar bien, y por eso se van a arriesgar un poco más? También puede ser que dé esa falsa expectativa, y lo otro es que
póngale que todos los pacientes, todas las personas que se infectan, no siempre van a ser por COVID-19. O sea, nosotros tenemos que entender que la influenza, el virus de la influenza, las gripes comunes y corrientes siempre van a estar presentes. Siempre los pacientes van a tener neumonías bacterianas y neumonías por otros gérmenes atípicos, y eso lo ha sido durante la historia y lo va a seguir siendo. Digamos, cuando estuvo en el caso de la epidemia, de la pandemia del H1N1, tuvo un comportamiento así. Muchas veces se interpretaron casos como que eran H1N1 y no precisamente eran influenza, que de hecho la influenza, cuando usted analiza cuál es el comportamiento de la gripe común, tiene un impacto en la población mucho mayor. Ahora, esto sí tiene que servir no para que la gente se confíe, sino que tienen que tener muy claro que al que esté joven sin factores de riesgo puede él superar bien su enfermedad sin ningún problema. Pero ese joven es hijo, es hija, tiene padres, tiene una madre que, si él es portador y se los transmite, ellos no van a tener la misma evolución que ellos tuvieron. Entonces, las personas, nosotros no solo debemos de cuidarnos, no solo por no infectarnos nosotros, o no solo porque nos pueda ir mal a nosotros, sino que es que nosotros podemos ser el vehículo para transmitirle esta virosis a nuestros seres queridos que los amamos. Todos tenemos seres queridos que los amamos, y de repente vamos a ser, como quien dice, los que le pasamos el virus. Y ahí viene la parte más dolorosa. Ahora bien, se da esta confusión actualmente por lo que usted planteaba. El COVID-19 tiene síntomas o se refleja de una forma similar a otros padecimientos, en tanto que en algunos sitios, por ejemplo en la capital, nos manifestaban que se ha dado que les han diagnosticado dengue en lugar de COVID-19, y más adelante se hacen la prueba y la prueba de COVID-19 da positivo. ¿Cómo manejar esto los médicos? ¿Cómo pueden hacer las diferencias más rápidamente, tomando en cuenta que una de las debilidades es que no hay pruebas rápidas tan disponibles en todos los centros asistenciales, y además que el tener una respuesta de una prueba PCR en tiempo real pues tarda varios días? Así es. Esas deficiencias que usted habla permiten de repente que haya subdiagnóstico de la actual pandemia, y lo que nosotros vemos reflejado a nivel del reporte oficial es solamente lo que conocemos, y que cuando conocemos algo, ¿qué nos quiere decir? De que hicimos prueba y demostramos que este número existe. Ahora, pero como le explicaba inicialmente, en la medida que hemos ido realizando mayor número de pruebas, nos hemos dado cuenta que el número ha ido en crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que anda un montón de gente por ahí circulando, que anda el virus, anda síntomas leves o no anda, pero él es fuente de infección para otros. Ahora, ¿qué pasa? Que como no tenemos la prueba rápida disponible en todos los niveles de atención, o a un mayor, o con una mayor intensidad, por así decirlo, no nos permite de que cuando un paciente viene con síntomas, poder de forma precisa uno decir, le hago la prueba y así yo sé, al menos con un elemento de respuesta inmunológica más que me apoya para decir de que este es un paciente con COVID-19. Entonces, los síntomas generales que tiene cualquier virosis los puede tener tanto como de una influenza o como de la actual pandemia. Pero ¿qué es lo que queremos señalizar y enfatizar? De que revisen cómo ha sido el comportamiento de la epidemiología, de la curva. A mayor número de pruebas, y esto es lo que yo enfatizo, a mayor número de pruebas, mayor número de compatriotas identificamos. ¿Qué quiere decir? Que si duplicáramos el número de pruebas, de repente duplicamos el número de personas que actualmente conocemos como que tienen el virus, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, de esta manera lo que nos queda es que la gente haga conciencia de que el virus anda por ahí, que de repente alguien no tiene síntomas, pero sí tiene el virus. Entonces, por lo tanto, tiene que ser las medidas de la población como lo hacemos los médicos. Nosotros atendemos a todos los pacientes considerándolo desde el punto de vista de toma de medidas como que lo tuviera. Porque de repente lo tiene, o sea, de repente no lo tiene y todo es bonito, ¿verdad? Todo sin tranquilidad, pero si lo tiene y no tomó las medidas, entonces puede ser que usted se infecte y ya
se enfrente a la evolución del virus y a las consecuencias que puedan venir de esto. Entonces, por eso es que nosotros, las recomendaciones que nosotros damos a las personas es que, y entre más en contacto están con mayor número de personas, es que tomen más las medidas que ya se han dicho. Fíjese que las medidas tan simples y sencillas como siempre se ha dicho, de lavarse las manos, y yo les digo a la gente que lo hagan realmente con conciencia. Fíjese, vamos a poner el ejemplo de nosotros, que nos estamos en contacto en primera línea con estos pacientes. Todos los días en primera línea, incluso haciéndole procedimientos, le digo en el caso de mi especialidad, haciéndole procedimientos a pacientes con el virus y en fases bien críticas de su enfermedad, que incluso están intubados, ventilados y que les está fallando sus riñones, que tienen fallo múltiple de órganos. Nosotros hemos estado en contacto prácticamente a diario con estos pacientes que hay que hacerle procedimiento. No es el simple contacto, porque aquí el nivel de riesgo va en la medida que usted más en contacto se pone con el paciente que tiene la infección. ¿De qué es lo que quiero que se dé cuenta aquí? Hay diferentes médicos que de repente le pasan visita a un paciente pero no le hacen procedimiento. Tiene riesgo, pero es menor que el que le pasa visita y le hace un procedimiento. Sí. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que como se toman las medidas, de repente, gracias a Dios, a la vida, al universo, nos ha ido bien, no nos hemos contaminado. Entonces, ¿qué quiere decir? De que las medidas realmente son efectivas, que sí funcionan y que sí es fácilmente aplicable. Sí. El simple uso de jabón común que la población tiene que hacer cada vez que se va a llevar, que se va a tocar los ojos, que se va a tocar la mucosa de la nariz, la boca, es importantísima, porque ese es uno de los principales vehículos de transmisión, como el uso de mascarillas de la forma adecuada. Bueno, doctor, vamos a continuar esta conversación muy interesante, de mucho provecho para toda la población que nos ve. Para hacer una pausa comercial en este momento, en breve retornamos con más, y recuerde que tendremos también este espacio disponible al volver de la pausa para que usted pueda llamar y hacer las consultas directamente con el doctor Ávila. Ya retornamos.